Máscaras de la Fe. No tenemos la última palabra, pero somos una palabra. Hablamos esta semana en Máscaras de la Fe, en nuestras plataformas de audio, en iVoox o en Spotify, sobre la tergiversación de las Escrituras. Una de las grandes falencias que se presentan hoy en el ámbito de la interpretación bíblica es interpretar la Biblia a manera individual, como cada persona lo quiere hacer. Quizás porque no hay un control en cuanto a las religiones, en cuanto a la fe. Cada persona toma las escrituras y las interpreta como quiere. Cada interpretación de las escrituras implica una religión nueva, o cada interpretación de las escrituras implica una línea de fe diferente. Todas las religiones que conocemos, principalmente en Occidente, se basan en el mismo libro, en la Biblia. Sin embargo, cuando se analiza diferentes puntos de vista de interpretación bíblica, uno se puede dar cuenta que determinado pastor o apóstol o profeta interpreta la Biblia a su acomodo y él saca su propia iglesia o saca su propia denominación. La pregunta sería, ¿acaso hay una interpretación única y verdadera de la Biblia? Pues quién sabe si llegáramos a definirlo como tal, si hay una sola interpretación de la Biblia. Pero sí creo que tenemos que tener claro el idioma en el que se escribió la Biblia originalmente, los autores que participaron en la escritura, los tiempos que les llevó a escribir cada uno de los libros, saber los contextos históricos, los contextos culturales que están narrados en la escritura antes de interpretar cualquier texto. Para nadie es un secreto hoy que cualquier pastor o cualquier líder religioso se sube en un púlpito y toma la Biblia y empieza a leer partes indiscriminadamente. De cualquier sitio de la Biblia empieza a leerlas y empieza a hablar como si hubiese sido un solo escrito de una sola persona y si lo hubiese hecho en una sola época. Sorpresa grande cuando alguien se entera de que la Biblia es un libro escrito por muchos autores, que en segundo lugar no es un solo libro, sino son muchos libros y en diferentes épocas. Más o menos la Biblia se escribe en un periodo de 1500 años, no seguidos todos, pero ese es el tiempo en el que escriben sus autores. Por lo tanto, pensar que la Biblia tiene un solo estilo de escritura y un solo enfoque cultural, político, religioso, es algo absurdo. La Biblia tiene en su escritura una narración de diferentes épocas. Entonces, ¿por qué hoy cualquier persona se sube a un púlpito y empieza a hablar de la Biblia indiscriminadamente? Que esto lo escribió Isaías, que esto lo escribió Mateo, que esto lo escribió Salomón, y hablan como si hubiera sido escrito una sola persona. Y ahí es donde salen las acomodaciones de doctrinas y de enseñanzas, y hacen decir a la Biblia lo que no dice. La falencia fundamental quizás no está entre las personas que interpretan la Biblia, la falencia está entre las personas que se sientan a escuchar a esas personas y nunca las cuestionan. De manera que con la Biblia le pueden sacar a usted el dinero que quieran, con la Biblia le pueden pensar a usted que usted tiene una maldición en su vida, con la Biblia le pueden hacer pensar a usted que usted está poseído por demonios, con la Biblia le pueden hacer pensar a usted que usted se va a morir rápido, que lo que le está pasando a usted es producto de lo que hacen los demonios y Satanás y cuanto bicho raro se quieran inventar. Pero es por la tergiversación de la Biblia y por la manipulación de la escritura. Es triste ver cómo muchos creyentes pueden ver en las plataformas de las iglesias o de los lugares donde se reúnen una persona que habla con tanta convicción y llega a ser tan alto su poder de manipulación que incluso utilizan solo la Biblia como excusa porque luego van a dar el mensaje que ellos quieren. Y generalmente el mensaje que las personas quieren y los que están escuchando hoy en día, hoy todo el mundo quiere escuchar son mensajes de triunfo y de victoria, que no está mal, pero casi para todo el mundo hay. Y nunca hay un mensaje en el que a la persona se le exige usted debe vivir de esta manera, sino que simplemente a usted le van a llegar bendiciones del cielo y a usted le va a ir bien y todo le va a pasar por cosas buenas. Eso es mentira, eso no es verdad, eso es mala interpretación de la Biblia. Ahora, con malas interpretaciones de la Biblia es que a las personas las aíslan de sus contextos sociales. Hoy en día no es algo extraño ver que las iglesias parecen más
centros de dominación mental que cualquier otra cosa. A la gente la están sacando de su contexto familiar para que vaya y se meta en una iglesia y dure allá trabajando toda la semana, más encima aporte su dinero y le hacen pensar que eso es lo que la Biblia dice y eso es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia no habla nunca de que la persona debe abandonar a su familia. La Biblia habla de que la familia es el núcleo social y de que es algo muy importante. Con las malas interpretaciones de la Biblia es que hoy en día hay muchas mujeres que dicen que son profetas y que también son apóstoles y hombres que son apóstoles, cuando esos tiempos en la Biblia ya no están. Eso no es cierto, eso ya no está para nuestra época y eso era un contexto en el pueblo de Israel, era allá, eso no es para nosotros. Y mucha gente dice, no, sí es para nosotros porque la Biblia es permanente y la Biblia es actual y siempre la Biblia está al ritmo de la modernidad. Pero la Biblia narra, son épocas que ya están muy distantes a nosotros. Y no está mal que uno contextualice lo que ahí dice. Pero con la mala interpretación de la Biblia, hoy a la gente le doblegan el pensamiento. Con la mala interpretación de la Biblia, a la gente no la dejan razonar. Y hay de alguien que llegue a razonar, porque inmediatamente va a ser tildado de apóstata y de hereje y lo van a expulsar de las iglesias y de las denominaciones, que las denominaciones sí son una plaga peor. Las denominaciones es una manipulación igual que un gobierno de una nación. O sea, unos hombres que gobiernan esas denominaciones y todo es justificado que en la Biblia dice que sí y que son los ungidos de Dios y todo el asunto. Si la gente hoy se queja de que los engañan, de que les quitan su dinero, de que los aíslan de la familia, de que los sacan de su contexto social, no es otra cosa sino porque no están estudiando la palabra. Y estudiar la palabra no es tomarla en la mañana y leer 4 o 5 versículos o un capítulo y ya estudié la Biblia. Estudiar la Biblia es mirar quién escribió cada libro de los que está ahí. ¿Por qué lo escribió? ¿Qué época vivió? ¿Qué estaba ocurriendo en esa nación? ¿Para qué nación era? Y no descontextualizar la Biblia, porque a usted le dan un versículo de Isaías cuando usted no sabe en qué situación estaba viviendo el pueblo de Israel, que ese es otro pueblo diferente de nosotros. El pueblo de Israel, la nación que estaba ya constituida como Israel. O sea, le dan versículos del libro de Deuteronomio, del libro de Éxodo, y resulta que esta gente estaba viviendo en el desierto. Se los intentan aplicar a usted como si fueran... Ahora, si hay principios y si hay esencia en esos versículos, pero yo tengo que discernir qué es de ahí aplicable para mi vida. Y le muestran textos de Mateo, de Pablo y eso, y se los sacan de contexto y se los aplican a usted. Y cuando no les conviene, entonces dicen, no, eso era para esa época. La tergiversación de la escritura ocurre porque hoy en día faltan personas en las iglesias, en las comunidades que estudien, pero no solo el libro como tal, sino que lo estudien en un contexto histórico, en un contexto religioso, en un contexto político, en un contexto social. Y cuando eso pase, va a haber mucha gente que le va a decir a muchos de estos líderes fraudulentos y falsos profetas que hay hoy, que están enseñando mal la verdad y que están dando una palabra que está contaminada. Les habló Wilson Méndez para Máscaras de la Fe. No olviden que tenemos nuestro canal en YouTube, tenemos redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. También nos pueden escuchar el programa que estamos haciendo cada semana en iVoox, en la plataforma de iVoox y en Spotify. Descarguen la aplicación para celular y mientras que van viajando, vayan a algún lugar, nos van escuchando. Bendiciones a todos.